esta breve presentación de Lacan que habíamos iniciado la vez pasada, para después comenzar con la relación de Freud y Empédocles. Y a partir de ahí espero poder llevar el ritmo del programa y no demorarnos tanto en cada clase. Bueno, la vez pasada habíamos dicho que 1932 marca la tesis de Lacan, que en 1953 irrumpe en el mundo del psicoanálisis con ese escrito portentoso que es Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Y a partir de ahí, esta es una tesis a discutir. Durante 10 años, escribe una serie de artículos y dicta una serie de seminarios en donde se ha dicho predomina lo simbólico, como habíamos dicho. 1964 es una fecha importante porque a lo largo de todos sus seminarios Lacan había propuesto lo siguiente: volver a Freud a través de lo que él llamaba la disciplina del comentario. La disciplina del comentario consiste en someter un texto al contexto cultural, ideológico, incluso clínico en el que había sido producido. Y preguntarle a ese texto lo que sea necesario para saber si las respuestas que aporta se avienen todavía a las inquietudes actuales. Esa es la disciplina del comentario. 64 también marca un año importante porque 2 años después Lacan publicaría sus escritos. Ustedes ven que fue muy paciente como autor, esperó 66 años, ¿no? Ni más ni menos para publicar sus escritos, que decía, y en un sentido que después revisaremos con todo cuidado, decía: mis escritos no son hechos para ser leídos, sino solamente para ser escritos, siguiendo una tradición muy antigua en cuanto a la hermenéutica, al sentido de los textos que llegaban a manos de sus oyentes, porque su enseñanza fue básicamente oral, digamos, como los grandes maestros de la antigüedad. El 21 de junio de este año, del 64, Lacan fundaba la Escuela Francesa de Psicoanálisis y en el acta de fundación establecía lo que yo creo que es la relación que todo psicoanalista tiene en relación a la causa psicoanalítica. Ese acta de fundación está redactada con un vocabulario militar. Habla de la reconquista del campo freudiano, habla de cargos de dirección, de capitanías, de la escuela como base de operaciones, habla de reclutamientos, de rangos, los términos que definimos la vez pasada como táctica, estrategia y política también son términos militares. Y ahí dice: fundo tan solo como siempre lo estuve en mi relación con la causa psicoanalítica, la Escuela Francesa de Psicoanálisis. Tan solo como siempre lo estuve en mi relación con la causa psicoanalítica. Fue muy criticado por esta expresión, porque decían: ¿y por qué dice que él está solo, no? Y él decía: bueno, yo no dije que fuera el único, ¿no? Yo dije: fundo tan solo como he estado siempre frente a la causa psicoanalítica esta escuela, que es algo muy diferente. No soy único, pero cada uno está solo frente a la causa, como cualquier analista. Sobrevendría también una excomunión a Lacan, y esto es importante porque él leyó ese hecho de una manera sintomática. Él decía que no era por casualidad que hubiera sido expulsado de la Asociación Psicoanalítica Internacional que había fundado el mismo Freud en 1910. En el momento en que él está dictando un seminario, digamos, la primera clase de ese seminario,
A ese seminario, como se interrumpió en esa primera clase, se le conoce con el nombre de seminario inexistente. Y después me gustaría hablar con cuidado de ese seminario, que tiene la gran ventaja de que a uno no le pueden señalar que se olvidó de mencionar algo, ¿no? Porque como nunca existió, lo que uno diga es pertinente, digamos, ¿no? Pero es una única clase importante porque abandona este gran periodo en donde dominaba lo simbólico para transitar a lo que sería el forjamiento de sus conceptos, de su propia álgebra, digamos, ¿no? De su postura frente a lo psicoanalítico y frente a lo freudiano. Ese seminario, que solo tuvo una clase, él lo había titulado Los nombres del Padre. Entiéndase por esto, y ya con todos los años que han transcurrido, que hablaba del padre del psicoanálisis. ¿Cuáles son los nombres que Freud le había otorgado a las categorías fundamentales, a los conceptos esenciales del campo psicoanalítico, de la metapsicología? ¿Y lo daba en la Sorbona o en otro sitio, el seminario este? No, en la Sorbona retomó, digamos, el seminario después, hasta donde recuerdo, igual estoy cometiendo un error, ya por invitación de Althusser. Vale. Pero en principio suspende este seminario, Los nombres del Padre, y dice que no dictará más eso, que se va, es una expresión sobre la que han corrido ríos de tinta, ¿no? Que se va con los puños llenos de verdades, que no se merecen eso que él estaba a punto de decir, está realmente molesto, ¿no? Se siente traicionado, ¿no? Por esa institución a la que él estaba dedicando todos sus esfuerzos, entendida como esa en la que se estaba vehiculando la versión institucional del psicoanálisis, pero vuelve para dictar un seminario que se llama Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Este cambio, lo enfatizo así, por eso lo escribo, es importante porque ustedes ven que hay una transición en la que hay que reparar, de los nombres a los conceptos, y no cualquier tipo de conceptos, sino los conceptos fundamentales. En vez de religión, vamos a decirlo así, ciencia. Es un cambio fundamental en su enseñanza. Aquí es donde comienza a forjar sus propios conceptos, y lo que hoy se conoce como el lacanismo de ninguna manera define, como se ha dicho, un sistema de pensamiento. Si ustedes ven la biografía famosa de Elisabeth Rodinesco sobre Lacan, dice la palabra sistema, ¿no? Bastaría haber abierto la primera página del seminario 1 de Lacan, donde se lee con todas las letras: esta enseñanza, le hace la suya, esta enseñanza es un rechazo de todo sistema. Si por sistema se entiende un espectro cerrado de pensamiento, un espectro que agota sus fuentes al interior de su reflexión, digamos, ¿no? Justamente no puede ser un sistema el lacanismo, porque está abierto a todo tipo de correcciones, relecturas, reaproximaciones, etc., ¿no? La vez pasada les puse un fragmento de una señora que le decían las opciones, ¿no? Si usted quisiera pasar un fin romántico, ¿con quién lo pasaría? A, su marido. Y antes de que siga hablando, la entrevistadora, ella dice, B, la B. ¿No? Ya, no siga, ¿no? La B. Ok. A eso le llamamos en psicoanálisis transferencia negativa, ¿no? Puesto que sigue siendo su marido, ¿no es verdad? Vamos a ver este sintagma. Por transferencia se entiende todo lo que tiene que ver con el amor, pero si agregamos negativa, entonces tenemos la cara oscura de esa luna, digamos, ¿no? Porque el odio, la rivalidad, los celos, la envidia, son la parte, digamos, oscura de lo amoroso. No son dos cosas, son una y la misma en dos fases, digamos, distintas. A la manera de un Jano bifronte que mira de un lado hacia lo luminoso y del otro lado hacia la oscuridad, ¿no? Transferencia negativa suena a oxímoron y sin embargo existe, ¿no es verdad?
es cuando estamos molestos con nuestro analista, despotricamos contra él, pero por supuesto llegamos puntuales a la siguiente sesión, porque hay transferencia, aunque en ese momento esté en una vertiente negativa. Sobre este sintagma, Freud y Lacan tuvieron dos posturas totalmente diferentes. Para Freud, la transferencia positiva era el que hacía avanzar los tratamientos, y con la transferencia negativa había que lidiar para que ese tratamiento no se interrumpiera. La postura de Lacan es muy diferente, de hecho contraria. Él dice, la transferencia negativa es el verdadero motor de un análisis, porque la positiva es así redundante. Transferencia positiva, ¿no? Me va perfecto en mi análisis, he dado con cosas fundamentales, hay una gran sonrisa. Si no hay una sensación de malestar, ¿no? de esfuerzo extremo, está bien, está instalada la transferencia, pero sin duda eso va mucho más lento de lo que podría ir si se potenciara con la fase negativa. De modo que no hay que retroceder frente a lo que representa lo que en principio es difícil de tramitar, según Freud, y que para Lacan es el motor mismo de una cosa. Les decía, cuando a Lacan le preguntaron en una entrevista ¿cuál es su relación con Freud?, respondió sin chistar en el momento, una relación de transferencia negativa. Muy bien, como la señora, ¿no? La ve. Digamos que la transferencia negativa y positiva sería algo así como el motor. Sobre el motor. Es decir, la negativa promueve y a su vez la positiva promueve el ir a fondear más. Sí, aunque Freud veía en lo negativo un obstáculo, y por el contrario Lacan veía en eso justamente lo que posibilitaba acelerar el proceso. Vamos a hacer un breve análisis de esto, que es la transferencia negativa. Desde un punto de vista histórico, la transferencia negativa le ha hecho muchos favores a la ciencia en general y al psicoanálisis como práctica, no como ciencia, sino como práctica en particular. Siempre ha sido el motor en la evolución del pensamiento. De modo que con esto quiero decir, hay una vertiente fecunda del lado del odio, porque nos motiva, nos entusiasma encontrarnos con ese que hemos escogido como nuestro rival, o nuestra rival, digamos, ¿no? Entusiasma en el sentido antiguo, ¿no es verdad? Que antes se entendía así, entusiasmo, ¿no? Que era estar ebrio de dioses. Nos mueve, nos incita el hecho de estar confrontados con alguien. Freud dice en muchos momentos de su obra que a lo largo de su vida siempre escogió a un gran amigo y a un enemigo predilecto. Ahí está su transferencia negativa. De hecho, sus grandes amigos se convirtieron después en sus enemigos predilectos, ¿no? Lacan llegó a decir que el odio es una pasión lúcida. Y hoy, a propósito de Empédocles, vamos a abordar eso, que tiene que ver con el odio. A pesar de que Lacan siempre dijo, esto ya lo había señalado Freud, esto ya lo había pesquisado Freud, siempre lo enfatizó, digamos, en sus propios dichos, nunca tomó la obra freudiana como un texto sagrado. Y por eso señalaba, este paso de la religión a la ciencia es fundamental en la próxima década, que va del 64 al 74. ¿Qué hizo con el texto freudiano? Lo sometió a escrutinio. Le aplicó las mismas categorías que el mismo Freud había enseñado para ver si el texto respondía frente a esas aporías. Señaló sus inconsistencias, sus paradojas, sus abiertas contradicciones. Y Lacan decía, de eso se trata. No se trata de matizar las diferencias que Freud tiene consigo mismo. Se trata de marcar esas diferencias porque se trata de un Freud contra Freud, como después se tratará, decía Lacan, de un Lacan contra Lacan. Sobre eso les recomiendo, si me permitieran la sugerencia, un libro de Derrida que se llama Palabra. Es una entrevista, es un libro muy, muy breve, en donde en algún momento le señalan a Derrida, usted dice esto en tal año y después dice esto otro, que es prácticamente lo contrario, en tal otro año. ¿Qué dice? Como diciendo, justifíquese, ¿no? Explíquese. Y él dice, pues digo que está muy bien, que sí, que es contradictorio,
incluso que es opuesto, bueno, incluso hasta excluyente. Pero sabe que yo reivindico la contradicción, reivindico el carácter ilógico de lo que dije y de lo que ahora sostengo, porque justamente de esa contradicción es que se nutre el pensamiento. Es también un Derrida contra Derrida, una transferencia negativa respecto de sí mismo, digamos. Por eso es que señalaba, no se puede hablar de un sistema, ni en Freud ni en Lacan. ¿Qué le exigía también Lacan al texto freudiano? Le exigía manifestaciones clínicas objetivables, puesto que la casuística, es decir, el caso por caso, es el que nutría a la teoría y no al revés. Lacan lo que exigía era, bueno, expónganos con toda precisión, quiero verlo en su texto, no en lo que usted dice, sino en lo que escribe, en lo que permanece, de dónde ha derivado ciertos preceptos teóricos, conceptuales. Lo mismo hacía Lacan consigo mismo. Por eso ustedes ven que en los anales del psicoanálisis nunca hay curas publicadas, ¿no?, que sean exitosas, ¿no? Jamás Freud o Lacan publicaron algo para decir, pero vean aquí, qué bárbaro yo, o sea, esta intervención. No, siempre señalan dónde se equivocaron, en qué tuvieron los hierros, digamos, más didácticos para lo que después sería el desarrollo y la reflexión crítica sobre lo que habían hecho señaladamente mal. Ellos son los primeros en hacerlo notar, digamos, ¿no? Por eso en un comentario muy agudo de Octave Manoni, cuando dice todo el mundo se va contra Freud y trata de analizar su vida y trata de decir, no se trata de analizar a Freud, él ya lo hizo, no se preocupen, él se dedicó a eso a lo largo de toda su vida, no tenemos por qué arrogarnos esa posibilidad. Sí tenemos la obligación, eso sí, de escrutinar, hacer un escrutinio cuidadoso de los textos. 13 meses antes de morir, teniendo ya 79 años, Lacan ratificó enfáticamente 3 cosas. Primero, que él nunca se iba a desprender y nunca se había desprendido del adjetivo freudiano, que ese adjetivo estaba ligado a una causa y que el adjetivo que refrenda y la causa que constituye su deseo son efecto de una transferencia negativa fecunda. Acuérdense que hay 2 tipos de causas, según habíamos dicho, ¿no? Hay una causa antecedente y hay una causa consecuente. La antecedente es la que regularmente pensamos como causa-efecto, ¿no es verdad? Pero para Lacan es muy importante también la consecuente, es aquella a la que uno se dirige, la que hace las veces de imán, la que nos atrae como un objetivo que está en el futuro, no está en el pasado. Bueno, Lacan ratifica que Freud le representa los 2 tipos de causa, una causa antecedente, como el padre fundador, como el primer psicoanalista, pero también una causa consecuente, que es la de mantener sus preceptos fundamentales para no traicionar la esencia, digamos, de la reflexión freudiana. ¿Cuál fue la transferencia de Lacan hacia Freud? Una transferencia que se llama transferencia de trabajo. Cuando vamos a un análisis, hacemos un trabajo de transferencia. Cuando trabajamos con alguien en una investigación o en un seminario como este, hacemos una transferencia de trabajo. Esos 2 conceptos de transferencia, que pueden ser negativa o positiva, son por igual fecundos. Una fórmula lacaniana reza, que se cita todo el tiempo, no se debe ceder frente al deseo. ¿Por qué no se debe ceder frente al deseo? Aquí podemos retomar 2 conceptos muy antiguos a propósito de la época de Empédocles, siglo V a.C., ¿no? El primero es, cuando los dioses quieren hacernos desgraciados, escuchan nuestras plegarias. Nuestras plegarias, sin duda, están impregnadas de deseo. Pedimos que se cumpla eso que deseamos fervientemente. No se trata de pensar que cuando se cumple lo que deseabas, digamos, en realidad no era eso lo que querías, digamos, es la lectura de la vertiente histérica, ¿no?
aunque también se trata de eso, ¿no? Porque siempre que se cumple lo que uno deseaba, se cumple lo que uno deseaba, literalmente, pero no lo que uno desea. De modo que hay que relanzar el deseo, y una vez que se cumple lo que uno deseaba, no se ha cumplido lo que uno sigue deseando. Esta antinomia verbal es importante, es fundamental, es lo que nos hace sujetos de lo inconsciente. Pero por otro lado, sería terrible que se cumpliera lo que deseamos, porque quedarse sin deseo, olvidémonos de lo que se obtiene, concentrémonos en lo que se pierde. Perder la posibilidad de relanzar el deseo significa una suerte de muerte psíquica. Por eso se repite sin cesar, cuídense de desear y cuídense todavía más de que se cumpla lo que desean. En todo caso, que se vaya cumpliendo lo que deseaban, eso está muy bien, pero que el deseo futuro, digamos, aunque en definición es un deseo nostálgico, como lo dijimos hace un par de seminarios, es un deseo melancólico, porque desde el punto de vista técnico lo que se desea es volver a fundirse con ese objeto del deseo primigenio que, para decirlo de manera muy rápida, homologamos a la madre. De todos modos tenemos una causa consecuente y a eso Lacan le llama objeto A, que nos llama hacia adelante. Lo que nos llama hacia adelante está marcado por lo que nos marca desde atrás, eso es sin duda así. Pero, como lo dijimos en el primer seminario, hay dos tipos de lectura en todo hecho psíquico, ¿no? Una lectura progrediente y otra, que es la más importante, que es una lectura regrediente. Cuando vamos de aquí hacia allá, este punto lo pasamos de largo. Este también. Solamente tienen un significado preponderante, digamos, esencial, cuando hacemos la lectura retroactiva. Y entonces, lo que al principio aparecía como caprichoso, como que podía haber sucedido eso o cualquier otra cosa, en la lectura retroactiva se ve como una implicación necesaria, ¿no? Claro, es que no podría haber sucedido de otra manera, pero nos olvidamos que estamos haciendo una lectura lógica y no una lectura cronológica, digamos. Si hay alguna duda sobre esto, por favor, interrúmpanme en cualquier momento. Voy terminando ya esta presentación de Lacan. El proyecto lacaniano, el deseo de Lacan, por decirlo de alguna manera, fue abordar a Freud por el anverso, o por el reverso, como ustedes quieran decirlo, como si volteáramos una prenda de vestir para poder observar las costuras y así comprender cómo es que fue hecha, cómo es que está armada. De hecho, hay un seminario de Lacan que se titula así, El reverso del psicoanálisis. Lacan dijo que ese seminario hubiera querido titularlo El psicoanálisis al revés, que es una acotación interesante, ¿no? Dice, pues eso es lo que ha constituido mi discurso, volver a tomar el proyecto freudiano al revés, o lo que es lo mismo, volverlo a tomar por el reverso. Freud repetía en muchas ocasiones, y lo decía en inglés, que la clave para una buena lectura era siempre hacer un trabajo de upside down, decía, ¿no? Y eso aparece incluso en la película de John Huston, Pasiones Secretas. Hay un momento en el que Montgomery Clift, que es el actor de esa película, está pensando cómo dar a conocer sus últimos hallazgos y dice, claro, upside down, ¿no? Esa es la clave. Todo hay que mirarlo por el en vez, por el revés, por la costura. Ahí está la clave de todo. Eso los psicoanalistas lo hacemos todo el tiempo porque es una enseñanza fundamental, ¿no? Si alguien nos plantea algo demasiado pensado, vamos a decirlo así, ¿no? Ya muy acabado en sus premisas, en sus conclusiones incluso, siempre cuestionamos haciendo la pregunta justamente contraria. Por ejemplo, si alguien consulta por eyaculación precoz, no puedo controlar, esa es la reflexión clásica, ¿no? La lógica incluso, ¿no? No puedo controlar el momento en el que eyaculo. Se pueden hacer preguntas muy básicas, ¿no? ¿Siempre le sucede?
solamente con mi pareja. Bueno, entonces hay una excepción, ¿no?, a esa regla. Ya vamos avanzando un poco. Cuando le sucede, ¿es solamente con su pareja o en alguna otra circunstancia? Solamente ahí. No cuando se masturba, no en un foreplay, no. Muy bien. Entonces su problema no es que no controle. Su problema es que usted controla en qué momento va a presentar ese síntoma. Este voltear las cosas por al revés muchas veces nos da la clave de lo que está sucediendo. Si la persona ha reflexionado tantas veces que su problema es la falta de control, hay una luz, digamos, instantánea al decir, pero ¿cómo? Entonces mi problema es el control. Es decir, soy un sujeto activo de eso que me creía víctima. Soy el que sostiene la cruceta y no la marioneta. Bueno, ese cambio de posición subjetiva implica una nueva aproximación a esa sintomática, ¿no? Eso es, en términos técnicos, dicho de manera muy sencilla, el tomar las cosas por el revés, por el inverso. Lacan se forjó un lugar en el mundo del psicoanálisis, pero también en la historia de la filosofía de la ciencia, después de dictar, según las cuentas que se hacen, pero son muy variables, después de dictar 28 seminarios, si es que se toma también como seminario el dictado en 1980 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Estos seminarios fueron dictados entre 1953 y 1980. Él murió en 1980. Sí, en 81. Sí. Se labró ese lugar excepcional en la historia del psicoanálisis, además de convertirse en el gran intérprete del corpus freudiano, propuso una modificación de los conceptos fundamentales del psicoanálisis, perfiló un aparato conceptual de lo más complejo que hoy día tiene incidencia en todos los campos del saber y propuso, lo que es más importante, una nueva teoría del sujeto. Para concluir, de alguna manera, que un verdadero análisis, cuando lo es, lo que provoca es una resubjetivación. Y esto que se dice aquí en una nuez, digamos, la reconversión de la propia concepción subjetiva, tendría que ser el efecto de un verdadero análisis. Con lo que volvemos al primer seminario que tuvimos, en donde recordaba las palabras de Píndaro, que decía, más que conócete a ti mismo, conviértete en lo que eres. Parece que es una vuelta al inicio, pero no hay vuelta al inicio, porque al principio siempre hay mitos, ¿no? Nunca hay un hecho histórico. La resubjetivación implica volver a ese lugar donde nunca habíamos estado y, sin embargo, fundar ahí una nueva forma de subjetividad. Paso ahora sí a la relación de Freud con Empédocles, pero antes quisiera que me formularan las preguntas que tuvieran sobre esta primera parte del seminario. Si es que hay alguna, y si no, las dejamos para el final. ¿Sí? En el análisis, digamos, de cualquiera de hoy en día, de un analista con un analizante, también es preferible una transferencia negativa. Sí, de hecho, para Lacan es lo más deseable, digamos, ¿no? Porque si no existe ese momento de fricción, de diferencia, el analista, lo voy a decir en dos perspectivas, no está cumpliendo con su verdadera función. Una es porque el analista tiene que ser consciente de que su destino es caer de la gracia del analizante, porque si no, ese análisis no ha progresado, ¿no? El analista es colocado en el lugar de un amo, de un mentor, de un sacerdote, de un confesor, de todo menos de analista, y es muy difícil que caiga de ese lugar. Debe caer. Pero también el analizante debe estar consciente que eso que ha sostenido su deseo es necesario que caiga para entrar en un diálogo analítico consigo mismo sin la necesidad de un soporte, digamos, exteriorizado, vamos a decir así, ¿no? Si no están conscientes ambos de eso, no puede darse la transferencia negativa. Y justamente la fricción consiste en eso, ¿no? O no me está escuchando lo que estoy diciendo, o escuchó algo fundamentalmente distinto a lo que yo quería decir,
o qué se cree para intervenir de esa manera. Ese tipo de conclusiones que no tienen lógica, puesto que uno lo ha colocado en ese lugar, ¿no es verdad? Tienen, por otra parte, toda la lógica, porque el analista está ahí para caer de ese lugar y para que el analizante a veces vuelva al final una o dos veces, todavía solo para confirmar que el analista ya no está ahí donde se lo esperaba, ¿no? Y es cuando el analizante tiene que decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Hasta, como dice un libro también de Octave Manoni, hasta aquí hemos llegado, aquí se separan nuestros caminos. Alfonso, una pregunta. Has hablado de la transferencia negativa cuando está instalada entre analizante y analista. Sí. Pero ¿qué pasa con ese grado de transferencia cuando llega el analizante, que aún no lo es, a ese analista que escogió entre comillas, porque puede ser por derivación, porque vio el nombre de... ¿Qué pasa con ese grado de transferencia? ¿Lo podemos conceptualizar de alguna manera como transferencia positiva? Sí, aunque también puede ser negativa. Por ejemplo, conocemos muy bien la historia de Pommier, ¿no? Pommier se presentó en una locución pública de Lacan para increparlo, para decirle no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. A raíz de esa confrontación, digamos, Pommier asistió muchos años a análisis con Lacan. Digamos, en principio hubo ahí una transferencia negativa, pero como dije, como es la otra cara, la cara oscura de la luna, que al final sigue siendo transferencia, eso tiene que derivar, si es bien conducido, es muy importante esa labor técnica del analista, si es bien conducida la cura, nunca al analizante, lo que se conduce es la cura, nunca a quien consulta, eso tendrá que llegar a buen puerto. Pero hay otro tipo de transferencia en la que casi nunca se repara, que es por ejemplo la transferencia al texto. Hay mucha gente que hace transferencias al texto, por ejemplo a un autor que ya ha muerto, ¿no? Y uno se identifica, encuentra ahí blasones, insignias que te dan una identidad, un perfil, digamos, ideológico, académico, etc. Y de hecho yo creo que eso define la historia de muchos analistas a los que se les acusa de no haber sido analizados cuando hicieron una real transferencia al texto. Y eso también tiene que ser considerado. Si uno dice, no, pero eso no es transferencia, eso es simplemente filiación, digamos, como lector, bueno, pero entonces, ¿por qué en la historia del psicoanálisis, para ejemplificar las grandes categorías clínicas, siempre se ha recurrido a textos escritos? Nunca se ha recurrido al caso de personas que en ese momento viven, ¿no? No es por ahí que ha avanzado el psicoanálisis, el caso de Lacan con Joyce, el caso de Freud con tantos escritores a los que veneraban, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Sí, quizás, espero no salirme del tema, pero en aquella curva del sistema que usted señaló ahí, sí, hay tres puntos. El punto inicial de la curva y la otra curva que de alguna manera toma secciones y permite una triangulación, ¿no es cierto? Sería digamos, un método dialéctico esto, porque la resultante es el 4, es decir, de esa triangulación surge una conceptualización, que sería la síntesis de lo ocurrido. Sin esa otra flecha, es simplemente una reflexión, que puede ser vacía, puede ser... No, pero sé que usted está interesado en la cuestión de la numerología, las tríadas, las diadas, ¿no? Las tétradas. Lo que es importante señalar aquí es que lo que en un tiempo cronológico aparece con esta numeración, digamos, ¿no? En un tiempo lógico cambia. Claro. Es la misma lógica que hay en un trauma, ¿no es verdad? Digamos que si atendemos al vector progrediente, suponiendo que esto defina la vida de un sujeto, aquí puede haber una vivencia X, por ejemplo,
no lo vamos a calificar así, pero se los tengo que adelantar por el siguiente ejemplo que doy, un hecho que solamente a posteriori devendrá traumático. Pero en este momento, en esta muesca, no significa absolutamente nada. Por ejemplo, un momento de convivencia con el padre, que vive de manera extraña, por decirlo de alguna manera, pero no hay elementos para poder articularla de manera conveniente, ya sea por la edad de la persona o supongamos que esta persona llega después a la educación secundaria y ahí tiene un seminario sobre lo que es el abuso. Hace una lectura retroactiva y entonces este punto, que en principio no tenía lectura alguna, la llega a tener por efecto retroactivo. Entonces este se convierte no en el segundo tiempo, sino en el primero. Justamente a partir de esto es que se hará otra relectura en el vector que ya nunca más será progrediente, que siempre será regrediente, en función de lo que en ese momento se cuenta como elemento de lectura, digamos, de aproximación, de interpretación. No sé si se entiende eso, ¿no? Una frase de Lezama Lima en una novela que se llama Piano Vicario. Lezama Lima es era un escritor cubano que dice: la muerte de la madre se llora, aunque esté viva, en la infancia. La vida del padre se llora, aunque esté muerto, en la adultez. Fíjense los tiempos. Claro. Claro. Hay un libro de Jaume Cabré que comienza con un epígrafe que dice: respeto a los muertos, aunque sigan vivos. Es esa lectura retroactiva, ¿no es verdad? Antes mencionaste Lacan y los textos de Freud. Un punto muy sencillo, que le influyeron mucho. Perdón, Lacan y los textos de Joyce. De Joyce, sí. Que le influyeron mucho, ¿qué relación hubo entre Lacan y los textos de Joyce? ¿Se puede resumir? Sí, para Lacan fue fundamental la lectura de Joyce y la elaboración de todo lo que es la postura lacaniana en relación a la psicosis, a todo lo que implica esa categoría clínica tan resbaladiza, digamos, en los textos de Freud, pero tan precisa en los textos de Lacan. Los textos de Joyce, sí. Pero me refiero a la psicosis, sí. Un concepto muy resbaladizo en la obra de Freud, sí. Pero que en Lacan adquirió una consistencia extraordinaria, entre otras cosas por la lectura atenta de los escritos de Joyce. Bueno, pasamos, si ustedes están de acuerdo, a la relación de Freud y Empédocles. Lo primero que tenemos que decir de esta relación es que es una relación que Freud mismo estableció. Él mismo reconoce que hay una influencia de Empédocles en su obra. Esto es importante porque hay otros filósofos cuya relación se le impuso a Freud. Sus alumnos, por ejemplo, del primer círculo esotérico que él tuvo, no sé si ustedes estén al tanto, pero Freud tuvo al principio un grupo de estudio con el que se reunía los miércoles, y se le llama así, la Sociedad de los Miércoles, ¿no? A cada uno le dio un anillo, ¿no? Tenía un sentido esotérico propiamente dicho, un saber cerrado, digamos. Para Freud, ahí se discutían ciertas verdades que debían quedar en ese pequeño comité hasta no ser confirmadas y después darlas a conocer de manera pública. Pero bueno, esos primeros alumnos que tuvo le decían: pero qué parecido todo lo que usted dice con lo que ya dijo Nietzsche, ¿no? Y a Freud eso le molestaba mucho, ¿no? Muchísimo. Esa relación con Nietzsche le fue impuesta, por ejemplo, pero la de Empédocles él mismo la asumió y la reivindicó. ¿Qué hizo Empédocles? Bueno, hizo dos poemas, uno al que tituló De la naturaleza y otro Purificaciones. Pero de esos dos poemas conservamos alrededor de 500 versos en total, pero los especialistas en este tema dicen que originalmente ambos poemas tenían 5.000 versos, es decir, se conserva solamente el 10% de lo que escribió Empédocles. Y sin embargo, siendo tan poco, es del presocrático del que más fragmentos hemos conservado. Imaginen nada más, el que más nos legó solamente representa el 10% de sus escritos originales.
¿Qué pasa con Empédocles y con todos los sabios de la Grecia antigua, ¿no? Con los grandes filósofos? Que uno se topa con un espejo que nos devuelve una imagen en la que están presentes las preguntas fundamentales que se ha hecho desde siempre un sujeto. ¿Cuáles son esas preguntas fundamentales? ¿Qué o quién soy? ¿Cuál es la razón y el propósito de mi vida? Es decir, ¿cuál es mi porqué y cuál es mi para qué? Y no hay que confundir razón y propósito. ¿Está justificada esta vida que tengo? ¿Le debo algo a alguien? ¿Cómo debo pagarlo? ¿Con tiempo, con síntomas, con otra vida? ¿No? ¿Debo justificar ante alguien mi existencia? ¿Está justificada mi vida? Son las preguntas que siempre se han hecho. Un escrito que muy amablemente me hizo llegar Tamara y Néstor Brownstein, de Federica Montevecchi, dice algo que me pareció asombroso. Dice que cuando uno se asoma a ese momento inaugural de Occidente, habla de Empédocles y de estos grandes filósofos, dice ella, la verdad de nuestro origen se vuelve inseparable del origen de nuestra verdad. Es una aseveración tremenda, ¿no? Relacionar estas dos cosas, verdad y origen, es tremendamente complicado. Lo que Federica Montevecchi dice, la verdad de nuestro origen se vuelve inseparable del origen de nuestra verdad. Es muy impactante esto porque ciertamente estos filósofos representan los basamentos de lo que después sería llamada la cultura occidental, digamos, ¿no? Es como estar frente a las pinturas de Lascaux, es como estar en la Pileta aquí en España, ¿no? Estar frente a lo más antiguo de lo que tenemos noticia de acuerdo a nuestra filiación, digamos, académica, ¿no? O de saber. Esta aseveración es filosófica, pero esencialmente es una aseveración psicoanalítica, aunque en psicoanálisis se vuelve opinable, porque justamente uno entra a un análisis para separar ambas cosas, para que no coincida la verdad de nuestro origen con el origen de nuestra verdad. Y en esto le pido que nos detengamos. Pensemos en dos canciones, ¿no? O en dos poemas, ¿no? No es lo mismo decir, yo nací en una ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de las garzas y del sol. No es lo mismo decir eso, a decir, seguramente ustedes lo conocen, carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello, ¿no? Trabaja y mientras trabaja, ¿no? ¿Recuerdan ese poema de Miguel Hernández, no? Son dos verdades del origen que no necesariamente coinciden con el origen de la verdad de cada uno de los que dice ese poema. Esa separación es fundamental porque yo puedo creer que la historia de mi vida es la que me han contado, de hecho la que ya estaba escrita antes de que yo naciera, pero al entrar en un análisis me puedo dar cuenta que esa es la verdad de mis padres o de mis antepasados, pero no coincide con la mía. Hay un marco lenguajero, es una palabra de Lacan, lo lenguajero, es decir, si hay un hablente, como habíamos dicho, hablente, un ente que habla, es porque, como habíamos dicho también, el sujeto está atravesado por algo que lo escinde, que es lo inconsciente, y él cree que estacisura no existe, que él permanece sin tachadura. Pero una de las maneras de explicar esa división, esa Spaltung, es justamente el marco lenguajero al que es ingresado, digamos, un sujeto mucho antes de nacer. Y esa verdad de su origen después no necesariamente tiene que coincidir, yo diría que necesariamente tiene que no coincidir con el origen de su verdad. Tiene que hacer la búsqueda de esa verdad por sí mismo. Por darles el ejemplo. Sí, por favor. ¿Podría explicitar lo que entiende por origen? Sí, digamos que desde un punto de vista histórico, lo mencionaba hace un momento, suponemos que en el origen está la esencia de lo que causa, como causa antecedente, lo que posteriormente sucedió. Pero en realidad, cuando nos vamos al origen, lo único que encontramos son mitos. No hay un hecho fundacional
que pueda ser Entonces, confirmado. el origen únicamente lo entiende desde el pasado. Bueno, si hablamos de causa antecedente, ¿no es verdad? Pero podemos encontrar nuestro origen en una causa consecuente también. Por ejemplo, parece un despropósito lo que voy a decir, ¿no? Bueno, el pasado es pasado y de eso no se puede modificar absolutamente nada. Parece tan evidente y desde el punto de vista psicoanalítico no tiene ningún sentido una frase así, porque justamente en lo que uno vaya modificando, lo que uno cree que constituye el pasado también puede irse modificando. Estos son tiempos verbales, ¿no? Si uno dice, esto fue, esto es, esto será. Ninguno de estos tiempos es pertinente para lo psicoanalítico. Para lo psicoanalítico se trata de un futuro anterior. Esto habrá sido. Y allí está la lectura retroactiva, la causa consecuente y antecedente. Quiero decir que ese antes se entiende como una análisis platónica, como un recuerdo primordial, como... Ahí era un poco a lo que me refería. Claro, pero recuerde que cuando Platón hablaba de eso, justamente decía, podemos recordar, porque en realidad lo que estamos es reconociendo, y de ahí el sentido de volver a pasar por el corazón, estamos reconociendo algo que ya sabíamos, que ya conocíamos. O sea, que se acepta la idea de la ciudad eterna. Sí, claro, pero entendida la eternidad como esa rebanada del instante. ¿Y eso no es contrario a la teoría psicoanalítica en tanto en cuanto se basa en el cuerpo? A ver, ¿cómo lo piensa? De alguna manera, la crítica, por ejemplo, de Benjamin a Platón es que está hablando de un alma incorpórea que luego la námesis recuerda ese viaje de otros mundos. Sí. Entonces, desde el materialismo histórico, eso no se puede explicar. Eso es. Y entonces, el que se propone algo desde aquí, hay una alternativa a esta especie de idealismo. Sí, es que no recuerdo haberlo visto en los seminarios pasados, ¿verdad? No, sí. Ah, bueno, está bien, porque quisiera retomar para no repetir Vale. algo que se había afirmado, que desde el punto de vista psicoanalítico, estoy adelantándome mucho a lo que diría Lacan, hay una suerte de saber sin sujeto. Hay un pensamiento que no requiere del sujeto para tener lugar, digamos, ¿no? Y la frase que había mencionado en un seminario anterior es, ello piensa. Eso va contra toda la filosofía cartesiana, digamos, del yo soy, luego entonces existo, al ahí donde soy, no existo, o ahí donde pienso, no existo, y ahí donde existo, no pienso. Es decir, se trata de escindir. La palabra que usa Lacan es clivaje, ¿no? El clivaje es esta palabra que usan los joyeros para dividir un diamante en el punto exacto en el que no se va a resquebrajar por completo, que va a permitir un corte fino, digamos, dividiendo en dos lo que estaba. En el caso de Descartes, el pensamiento y la existencia, ¿no es verdad? Lacan escinde esto y dice, ahí donde pienso no existo, y ahí donde existo no pienso. Y a eso le llama sujeto del inconsciente. Vale, pero siempre se presupone el cuerpo, ¿no? Es que, por ejemplo, la noción de aparato psíquico, en la esperanza de Freud, que quería enmarcar al psicoanálisis en el campo de las ciencias naturales, decía, bueno, voy a proponer una serie de entelequias, de presuposiciones teóricas, conceptuales, pero estaremos a la espera de que la ciencia le dé un asiento anatómico a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Hoy vamos a ver un ejemplo de eso, por ejemplo, de las pulsiones, ¿no? Sin embargo, hoy día se ha abandonado eso y se dice, bueno, no necesariamente estamos a la espera ya de un asiento anatómico. El aparato psíquico es un constructo, digamos, metapsicológico que no necesita el soporte del cuerpo. De hecho, la vertiente metapsicológica lo que plantea es que hay una tópica, que sería el aparato psíquico, una económica y una dinámica, y eso deja de lado el cuerpo. Vamos a ir profundizando en esto. Yo sé que dicho así, de manera muy rápida, suena extraordinariamente. Pero le agradezco mucho la pregunta porque me ayuda a perfilar todo lo que a continuación voy a mencionar también, ¿eh?
Entonces, Sí. cuando pienso no existe, cuando existo no pienso, ¿Sí? ¿vas a profundizar más ahora sobre esto? Sí, cuando lleguemos vale, al tema de Descartes, pero es básicamente lo que define al sujeto del inconsciente, ¿no es verdad? No es el sujeto cartesiano, es Sí. justamente un sujeto diferente, ¿no? De acuerdo. Bueno, Freud menciona en dos escritos a Empédocles. Uno se llama Esquema del psicoanálisis y otro Análisis terminable e interminable. Son dos escritos muy cercanos en el tiempo, publicados con una diferencia de un año. Y ahí Freud dice, vamos a ver si no estoy cometiendo un plagio, vamos a decirlo así. No lo dice explícitamente, pero dice, bueno, si no se trata de un plagio, se trata de criptoamnesia. Es decir, como él en su juventud había leído a los griegos en su idioma original, dijo, bueno, probablemente yo leía a Empédocles y ahora me aparece una idea como original, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es fusilarme, plagiar a Empédocles. Pero dice, bueno, en todo caso, si es así, si es un recuerdo oculto, si es una cuestión de criptoamnesis, pues le reconozco a Empédocles la originalidad de esta postura, pero en todo caso la voy a complejizar. Bueno, ustedes verán que lo que les voy a decir de Empédocles y lo que después dijo Freud no tiene absolutamente nada que ver. Freud toma unos preceptos fundamentales y los desarrolla con una potencia del pensamiento absolutamente increíble, ¿no? Con lo que podemos decir de principio, ¿hay algo de Empédocles en Freud? Sí y no. Sí, porque están las balizas fundamentales, y no porque Freud desarrolla eso a un punto en el que ya no se reconoce a Empédocles, ¿no? Voy a tratar de demostrarles eso, ¿no? Es curioso que Freud encuentre la corroboración de su teoría sobre Eros y Tánatos en un pensador que le precedía por 2500 años. Lo que me recuerda a una broma de Borges, cuando le preguntaron, ¿tú qué piensas de tal? Y dijo, es un verdadero presocrático. Tiene todo el pasado por delante. Es un comentario absolutamente magistral. Bueno, pues, para Freud es un verdadero presocrático, y lo es, ¿no? Tenía todo el futuro por delante. Tan futuro de 2500 años que Freud lo retomaría y lo reivindicaría, ¿no? ¿Qué es lo que plantea Freud sobre las pulsiones? Hay dos pulsiones antagónicas, dice el Eros y Tánatos. Yo sé que eso no ha tenido mucho eco, pero a ver si me hacen caso citando a una fuente prestigiada, como Empédocles, ¿no? Un gran maestro de la antigüedad. Empédocles fue de todo, fue investigador, fue profeta, fue mago, fue político, fue filántropo, fue médico, bueno, fue hasta filósofo, para que me entiendan, ¿no? Hasta filósofo fue, ¿no? Aristóteles llegó a considerarlo el padre de la retórica, nada más y nada menos. Y, como les dije, solamente conservamos el 10% de su producción poética, ¿no? ¿Qué es lo que explicaba Empédocles? ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de leer sus poemas? ¿No? Entonces digo lo básico para que no nos perdamos, ¿no? Lo que dice es, hay dos fuerzas en el universo. Una es la fuerza del amor, y otra es la fuerza del odio. Estas dos fuerzas se alternan en su dominio del mundo. Cuando domina la filia, se forma una esfera que es perfecta, pero una vez que esto se forma, el odio comienza su labor para disgregar lo que fue unido por el amor, y una vez que eso se logra, aquí tenemos el cosmos, aquí tenemos el caos. Una vez que eso se logra, entonces el amor vuelve a tejer sus estratagemas para volver a unir lo que el odio ha disgregado, digamos, ¿no? Y eso es así inevitable y eternamente, dice Empédocles, ¿no? Hay ciclos de dominio de cada uno de los principios. Estos dos
son los principios, pero hay 4 elementos fundamentales. Que ustedes los conocen, ¿no? Que son el aire, el agua, el fuego y la tierra. A estos, a los que Empédocles les llama las 4 raíces, rizomata, estos 4 elementos son gobernados por los 2 principios. Y los 2 principios encuentran su esencia en el juego y rejuego de los 4 elementos. Cuando Filia los concilia, tenemos la esfera, que es una imagen perfecta, ¿no? Cuando el odio impera, estos elementos se tornan contra sí mismos y contra el resto de los elementos para provocar el caos. Esta lógica de evolución, transformación, destrucción, creación, digamos, Empédocles la expone en el poema de las Purificaciones. Y ahí dice, hay una ley necesaria de la justicia que impone que los seres expíen sus delitos a través de una serie de reencarnaciones. Esa es la antigua teoría retomada por muchas corrientes de pensamiento, que es la metempsicosis, ¿no? El karma famoso, ¿no? Lo que hagas lo tienes que pagar, ya sea al interior de Filia, en su esfera perfecta, o al interior del odio, de la discordia. Pero no puse aquí la palabra griega, ¿no? Neikos, que es el odio, la discordia, la separación. De modo que para Empédocles el amor y la discordia tienden a unir y a separar de manera alterna. El primero, que es la filia, atrayendo lo disímil, dice él, también puede atraer lo que es similar, pero atrayendo lo disímil muestra sus verdaderos portentos, dice él, ¿no? Atrayendo lo opuesto. Y en cambio el odio separa lo semejante. Organizar la experiencia en función de pares de opuestos plantea varios problemas, ¿no? Uno, ¿cómo es que los opuestos, por serlo, están inextricablemente unidos? Es decir, no encuentran sentido si no es en la oposición respecto uno del otro. No sé si se entiende esto. No es que por la colisión misma se dé la lógica de los gobiernos separados, sino que el gobierno es conjunto, pero simplemente alternado. De modo que forman parte de la misma lógica cíclica. De hecho, si existieran por separado, acabarían por perderse uno y el otro. Lo único que les da razón, y aquí tenemos la transferencia negativa, en otra vertiente, una vertiente cósmica, es lo único que me da sentido es tener, como decía Freud, un enemigo predilecto y un amigo incondicional. Con la condición de que el amigo incondicional después se vuelva el enemigo predilecto. ¿Qué tiene que ver todo esto con Freud? Bueno, Freud lo que plantea es el universo de las pulsiones, dice Freud, es un universo mitológico. Y aquí uno se sorprende mucho porque dice, pero ¿cómo? ¿No tenía Freud el interés de enmarcar al psicoanálisis dentro de las ciencias naturales? ¿Cómo lo va a enmarcar partiendo de una mitología? Bueno, quizá porque en el origen lo único que hay son mitos. Les leo tal cual lo que dice Freud. La doctrina de las pulsiones es nuestra mitología. Las pulsiones son seres míticos, grandiosos en su indeterminación. En nuestro trabajo no podemos prescindir ni un instante de ellas y sin embargo nunca estamos seguros de verlas con claridad. En una carta con Einstein, en un escrito que se ha hecho famoso como ¿Por qué la guerra? Le dice, ¿por qué la guerra? Le dice a Einstein, ¿acaso tenga usted la impresión de que nuestras teorías constituyen una suerte de mitología? Pero ¿no desemboca toda ciencia natural en una mitología de esta índole? ¿Les va a ustedes de otro modo en la física de hoy?
cuando que Freud aseguraba no hay ciencia natural o ciencia dura, por muy dura que sea, que no se base en presupuestos que podemos llamar con toda autoridad mitológicos, especulativos, absolutamente inventados, digamos, ¿no? Puestos como modelo para una reflexión que solamente después podrá ser confirmada o refutada. Bueno, estoy viendo la hora, preferiría detenernos aquí y la siguiente vez dedicarnos de lleno al tema de las pulsiones para escuchar sus preguntas. ¿Einstein respondió esa carta a Freud? ¿O respondió a eso completo? Sí, se conocen fragmentos de lo que sí conocemos completo en las obras de Freud, que es las misivas que él le dedicó a Einstein, ¿no? Pero de Einstein, por un problema de herederos, conocemos fragmentos en sus respuestas. Pero si buscan en las obras completas ¿por qué la guerra?, aparece el escrito de Freud. Y otra pregunta. ¿Sí? Antes mencionaste que a Freud no le gustaba que decían su conexión con Nietzsche o que ¿por qué le molestaba tanto? Bueno, le vamos a dedicar todo un seminario a la relación de Freud con Nietzsche, pero le molestaba por varias razones, ¿no? Una es porque decía, a ver, si yo en mi seminario de los miércoles he hecho de Nietzsche toda una patografía, es decir, he explicado su carácter, incluso su talante filosófico, en gran parte por la enfermedad que al final, debido a la sífilis, ¿no es verdad?, acusó. ¿Cómo es que me vienen a decir a mí que lo fundamental y con lo que he dado después de tanto esfuerzo ya estaba presente en lo de Nietzsche? Sin embargo, es así. Ya veremos en su momento que Freud se dirigía a Nietzsche siempre con denegaciones, ¿no? Me he privado del alto placer de leer sus obras, ¿no? Viniendo de Freud es muy significativo, ¿no? Esa aseveración, ¿no? ¿Cómo sabría que es un alto placer? No lo digo. Por ejemplo, ¿no? Pero en fin, hay aseveraciones muy contundentes al respecto. Hay todo un libro de Paul Laurent-Assun que se llama así, Freud y Nietzsche, donde desmenuza y despelleja a detalle la tremenda influencia de Nietzsche en Freud. Una aclaración, escribiste hablante, no, hablente, sí. Hablente. ¿Es la traducción de Parler? Sí, exacto. Pero sí, por lo menos en Buenos Aires desde el 76, hablantecer. Hablantecer, sí. Pero, ¿cuál es la diferencia de decir hablantecer y hablante? Desde mi punto de vista, solamente que es un poco más sintético, ¿no? Y un poco más preciso hablar del ente que habla, ¿no? Y entonces lo volvemos una sola palabra, ¿no? El hablente. El ente y el ser, no, pero te estaba diciendo ente, y entre ente y ser, ¿cuál es la diferencia? Sería? Bueno, es de la larguísima tradición, filosófica, sobre todo si nos basamos en Heidegger, al que también le vamos a dedicar un seminario, pero ya en la relación de Lacan con Heidegger, porque claro, no coincide nunca el ente con el ser, eso es muy importante. Yo creo que es mucho más precisa la traducción de hablente, porque creo que es el sentido que Lacan le da en francés al hablar del ser. No habla del ente, entre muchas otras cosas, porque voy a hacer una brevísima reflexión aquí. Esta tradición que Heidegger, digamos, desmenuzó, es una tradición que Lacan retoma, digamos, pero introduciendo una ligera modificación y llevándolo el ente al terreno del ser. Por ejemplo, al hablar Lacan de lo que podría diferenciar a un psicótico de quien no lo es, él dice, en el caso de las psicosis, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Para que sea mucho más claro. Está la casa y está el ser. En el caso de la psicosis, es el lenguaje, digamos, la casa del ser.
En el caso de la neurosis, es el ser el que le da habitáculo al lenguaje. Esa diferencia es fundamental, pero si lo llevamos al terreno del ente, tenemos muchas dificultades porque tendríamos que revisar una larguísima tradición que no es la que Lacan está aduciendo en este caso. Pero prometo tomar... ¿Se usa esta en Latinoamérica? Hablente, hasta donde yo sé, es algo introducido fundamentalmente por Néstor Brownstein, hay que mencionarlo, en México, y hubo dos aportaciones fundamentales ahí, la del hablente, ¿no? Y me da mucho gusto que esté aquí Tamara Francés, porque a ella debemos la traducción al castellano de muchas obras fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Y la otra es la que tiene que ver con los escritos que Lacan hizo al final de su vida, ¿no? Por ejemplo, la cuestión genérica referente a los hombres y a las mujeres, si escribimos, lo voy a poner con mayúscula, por ejemplo, si esto no lo decimos como she, sino como she, ¿no? Ya tenemos la ambigüedad necesaria para definir cualquier cantidad de variantes que hoy día se dan respecto de la sexualidad. Hablar de she, porque en una sola palabra estamos inventando cualquier cantidad de referencias semánticas. Y como eso, lo de individuo, que en psicoanálisis no tiene sentido, cambiamos esto como el indiviso, como el ya dividuo, ¿no? El ya dividido. Bueno, estos son neologismos que yo por lo menos atribuyo como filiación a lo que Néstor Brownstein ha hecho, traduciendo ciertos conceptos. ¿Qué palabra usó en francés en vez de hablante? No, frase es André. O en vez de hablante, perdón, ¿qué palabra? Parler. Vale. Entonces, Sí. En francés, la palabra inteligencia es la misma, es être. Sí. No tenemos traducción. Claro. No tenemos dos palabras, tenemos solo una. Así es. Pero en la tradición filosófica, siempre cuando se traduce, sí, en la lengua francesa se escribe tal cual, pero siempre, ustedes lo verán en las obras de Heidegger y de Derrida, siempre se tiene que poner entre paréntesis la referencia original, la referencia griega, digamos, ¿no? Para saber exactamente de qué se está hablando. Como sucede en el español, cuando decimos el yo, como no tenemos la riqueza entre el je y el moi, tenemos que poner entre paréntesis imaginario o simbólico, porque no tenemos una diferenciación. Pero en términos filosóficos sí nos lleva a parajes totalmente distintos. Por ejemplo, sería muy difícil afirmar que el ente es la casa del lenguaje o que el lenguaje es la casa del ente. Es muy problemático. ¿Qué otro comentario o pregunta tendrían? Eso puede tener dos lecturas, ¿no? O que se entendió todo o que no se comprendió. O que hay muchas. No, o que hay muchas, ¿no? ¿No? Bueno, les propongo una cosa. Para darles muchas más herramientas y agilizar el próximo seminario y así acompasar el programa con lo que vamos revisando, lo que voy a hacer es enviar como resumen de este encuentro lo que también estaba a punto de dar, para que ustedes lo puedan leer antes del próximo seminario y así lleguemos ya a los puntos finos, si les parece. Es decir, voy a incluir todo lo que tiene que ver con las pulsiones, por qué Freud habla de pulsiones de todo tipo, cuál es la correcta traducción de esta palabra alemana, ¿no? Que tanto se ha malinterpretado. Y también voy a incluir aquí un pequeño resumen de cómo es que Freud construyó su metapsicología. ¿Se acuerdan que la metapsicología tiene tres patas? Digamos, es una mesa con tres patas, ¿no? La tópica, la económica y la dinámica. Lo que les voy a incluir es un pequeño resumen de cómo es que primero propone al saber psicoanalítico la tópica con el aparato psíquico, después pasa del aparato psíquico a las pulsiones, que es pasar de la tópica a la dinámica, y luego después de las pulsiones propone que hay que alcanzar un principio de nirvana,
que es lo que también Empédocles habla en sus poemas, que sería el paso de la dinámica a la económica. Y así ya tenemos los tres ámbitos conceptuales de una verdadera reflexión metapsicológica. Y en función de eso ya me podrán hacer todas las preguntas que eso suscite, si les parece. Muy generoso. Pues les agradezco muchísimo su presencia y nos vemos en 2 semanas. Gracias.